Encebollado es manaba, no es guayaco, es manaba. Ahí me voy a meter en problemas. El pastor, estamos en Manabí, quizá hay gente que vaya a ver primero, y esto es de dónde son, a decir, estamos en Manabí, estamos en Ecuador, él es de Guayaquil, no es de Guayaquil, es de Colombia, radicando en Guayaquil, pero le hemos hecho probar las comidas típicas. Buenísima. La tonga, el encebollado, que el encebollado es manaba, no es guayaco, es manaba. Ahí me voy a meter en problemas. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la comida manabita? Excelente, excelente. De verdad, todo muy delicioso. Aquí se cocina bastante bien. A Axel le hicimos probar las tongas. Le salió en la tonga, pero fue una presa que ese hueso, cuando ya estaba el hueso, parecía dinosaurio. ¿Y esto qué es? Y se me han puesto una avestruz. Familia, estamos muy contentos de poder estar con ustedes por medio de este podcast que estamos nosotros abriendo hoy en día, porque en realidad creemos que esto ya era desde hace tiempo. Por eso estamos muy felices de presentarles este podcast denominado La Gracia que Incomoda. Mi pastor, estamos acá en este primer episodio y usted es la primera persona invitada, porque es el primer episodio, de lo que vamos a hablar acá sobre la gracia que incomoda. Sobre todo vamos a hablar de esa gracia que quizás muchas personas no tienen el conocimiento o al extremismo la han llevado, y del otro lado de la misma manera. Queremos hablar un poquito de esa gracia, pero antes de hablar de eso, queremos también bendecir su vida agradeciéndole a Dios por permitir tenerlo acá con nosotros. El pastor Edinson nos está acompañando acá por nuestro 11º aniversario. Por nuestro 11º aniversario, estamos cumpliendo 11 años como ministerio, caminando junto a Dios y Dios junto a nosotros. Y estamos muy contentos de poder celebrarlo junto a usted, junto al pastor Axel. No es pastor, es Axel nomás. Entonces, pero ya pronto, yo creo que ya pronto puede ser, no sé, o lo profetizamos ahorita mismo. Y entonces, estamos muy contentos, estamos muy felices de que usted nos pueda acompañar acá, pastor. Coméntenos un poquito. Hemos estado hablando porque recién nos estamos conociendo en persona, veníamos chateando, veníamos por WhatsApp hablando un poquito, chateando ahí. Y creo que hemos compaginado mucho, ¿no? Yo lo siento así. Pero cuéntenos un poquito de usted, pastor, de dónde viene, quién es, la iglesia donde usted de pronto está liderando y pastoreando. Háblenos un poquito de usted. No, pues muchas gracias primero por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y mi nombre es Edinson Hernández. Actualmente pastoreo en la ciudad de Guayaquil. Hijo de pastores también, y toda esta trayectoria del ministerio de verdad que ha sido una bendición. Y como usted lo decía, estamos celebrando el aniversario de la Iglesia Su Gracia, y que estar aquí como invitado en este primer podcast de verdad es una tremenda bendición. Bueno, creo que este podcast va a ser diferente. El primero porque es el que sale como sale, ¿no? Esperemos pues que a medida que vayamos pues avanzando en la conversa, pues mi pastor, podamos desarrollar muchas preguntas que quizás las personas que en algún momento inician caminando con el Señor quizás se puedan llegar a tener. O otras personas que se han alejado de Dios, quizás sin entender lo que la gracia en sí es, quizás se han alejado hasta por eso también. Por eso quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que nos desafía? Porque entendemos realmente que la gracia es esa forma en la que Dios nos ha dado ese regalo, ese don de Dios, del cual nos permite acercarnos a su presencia. Pero además de que esa gracia sea perdonadora, a nosotros como creyentes, como personas en la fe, ¿cómo nos desafía la gracia? Creo que la gracia, al ser un regalo, no hay nada que puedas hacer por obtenerla. Pero no por eso de repente ocasiona estancamiento en tu vida. Creo fielmente que la gracia te impulsa, ¿sí? Te transforma.
A veces se malinterpreta el hecho de que la gracia de Dios es solo su perdón, pero creo que justamente eso es lo que ocasiona que comencemos a comportarnos, a hacer cosas, a desafiarnos, a alcanzar niveles y que tu relación con Dios esté mucho mejor. Creo que la gracia va mucho más allá de que mucho más allá de que Dios te perdone. Creo que la gracia te lleva a descubrir cosas que sin estar en ella no habías podido descubrir. Y entonces cuando entras y a entender la gracia, no solamente avanzas, sino que también eres transformado. Algo interesante que usted nos dijo al inicio, que usted es hijo de pastor, de pastores. Bueno, yo en mi caso, yo cuando llego a los pies del Señor, mis papás no, o sea, ellos ya tenían tiempo en el Señor. Yo recién me vengo a convertir o a acercarme a Dios a mis 22 años de edad más o menos, 21, 22. Y igual viví una adolescencia y una juventud no estando en el Señor. Y estuve yo visitando muchas veces la iglesia en donde mi papá iba. Pero era algo que a mí no me agradaba, no me gustaba estar allí. ¿Por qué? Porque veía a los hermanitos con las corbatas hasta acá arriba, con los puños, la camiseta hasta acá bien, ¿no? O sea, realmente vi que quizás para acercarme a Dios tenía que estar así, ser así. Y en realidad yo detestaba las camisas, las detesto en la actualidad. Las corbatas no me gustan. Es más, cuando los lunes en las escuelas, en el colegio, tenía que usarla, para mí era el peor día, porque eso ya era parte de lo que quizás yo decía, no me agrada andar así. Y cuando llego a la iglesia de mi papá, que por cierto solamente estuve 3 ocasiones, no más, y eran eventos que organizaban cuando teníamos que recibirlo por el encuentro, etcétera, etcétera. Día del Padre y Navidad y todas esas cosas. Fueron 3 veces que estuvimos nomás por ahí. Y no me agradó porque hubo una ocasión, se lo cuento brevemente acá, en la que hacen pasar a la familia de mi papá. Y el pastor que estaba en ese momento de mi papá le decía, bueno, vamos a orar por la familia del pastor, del hermano Héctor, perdón, y vamos a orar. Y yo había ido con una gorra. Yo andaba con gorra y mi cabello era largo, más largo que quizás que el de mi hermano, el que tocaba la guitarra. No lo han visto ustedes, ¿cierto? Todavía. Pero bueno, lo tenía bien largo el cabello y andaba con una gorra que incluso tenía una gorra de una banda de rock. Entonces, pasamos al frente, ¿no? Para resumir la historia brevemente. Una señora de entre la multitud decía, hey, joven, quítese esa gorra, qué mal educado, está en la casa del Señor, mire que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo llegaba ya sin entender realmente quién era Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estaba al frente, dice el pastor, cierren sus ojos, vamos a orar por ustedes. Yo cierro mis ojos y siento un viento que me voló la gorra. Y yo todo erizado, yo todo ahí con vergüenza. Y las palabras que le dije a mi papá después de salir de ese lugar, nunca más me traigas a la iglesia. Porque si así esto es para ser cristiano, yo no quiero ser esto, yo no quiero estar acá. Entonces, ¿por qué traigo a colación este tema, mi pastor? Porque la gracia, ¿cómo debemos verla? Yo creo que el peor enemigo de la gracia es la religiosidad. Yo crecí en un hogar cristiano y desde que tengo uso de razón he ido a una iglesia y yo he visto incluso el cambio de la iglesia por los años. A mí me tocó vivir la transición de lo que tú llamas la corbata. La corbata y la camisa. Y la camisa de cuadros, no sé. Y a la transición de la iglesia que quizá hoy Dios nos permite pastorear. Y una vez le escuché a un pastor que decía que la gente suele contar testimonios acerca de el cambio de su vida o el testimonio de todo su pasado. Y una vez un pastor contaba que él sentía que no tenía un testimonio que contar, porque la gente decía, no, Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó de la inmoralidad, Dios me sacó de la delincuencia, y la gente como que tiene un testimonio extraordinario. Pero él creció en un hogar cristiano. Eso a mí me sentí identificado cuando lo dijo. Pero
sobre todo cuando él dice, y yo con el tiempo descubrí que yo sobreviví a algo peor que todo eso. Él dice, yo sobreviví a la iglesia, porque me tocó crecer en un ambiente donde quizá la religiosidad de algunas personas hacen del evangelio a veces un ambiente bastante hostil. Y era lo que Jesús siempre criticaba mucho o exhortaba mucho en Lucas 11, que decían, ustedes hacen de esto, añaden cargas de las que ya tienen. Y yo creo que la gracia es quitar las cargas, la religiosidad las pone. Amén. Y nada, yo creo que actualmente cuando entiendes esto, pasas por alto algunas cosas superficiales y te centras en el corazón. Amén. Yo creo que a lo que usted habla, yo también me venía de pronto en la cabeza en la parte en la que Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar. Entonces a veces nosotros, la iglesia pone más carga de la que debería poner. Y mientras Jesús dice, vengan a mí todos los cansados y todos los cargados, es como que vengan a mí denme esas cargas, ¿no? Entonces creo que es bueno entenderlo, la gracia desde el punto de lo que Jesús es en esencia. Ahora, hay una escena en la Escritura, en el libro de Mateo, habla de una mujer que rompe un frasco de perfume. No cualquier perfume, ¿no? No sé de pronto a qué nivel lo podemos poner hoy en día en nuestro tiempo. No sé si Dolce & Gabbana haga perfumes, ¿no? Allá las que son, sí hace, gracias Norita. Entonces, qué sé yo, quizás lo podemos poner a ese nivel de calidad que tenía ese perfume que llevaba esta mujer, y rompe, ¿no? La rompe, y uno de sus discípulos de pronto le cuestiona a Jesús, diciéndole por qué lo permitió, pudiendo haber tomado ese perfume, haberlo vendido y con el dinero de esa venta poder habérselo dado a los pobres, a los hambrientos, a los necesitados, a todo aquel que de pronto no tenía qué comer o cómo poder comprar algo. Entonces, quiero centrarnos en el pensamiento tanto de Judas como el de la mujer y como el de Jesús. Judas, pienso yo que lo que él estaba queriendo hacer no estaba mal tampoco. A los pobres, darle a los pobres, extenderle la mano, darle a los que necesitan, ¿no? Y vemos ahora a Jesús defendiendo a la mujer. O sea, porque vemos que Jesús le responde a Judas. Y esa respuesta que Jesús le da a Judas es una forma de defender el acto que hace la mujer. ¿Cómo podemos definir o cómo podemos ver la gracia en esta escena, pastor? Primero que la escena fue escandalosa, porque normalmente siempre se regían como parámetros, costumbres, y de repente en una reunión, ¿sí? Partiendo del hecho de que la mujer no era tan tomada en cuenta, y según la Escritura, ese perfume probablemente no venía de una procedencia. Una buena procedencia. Entonces, por donde lo vieras, la escena es escandalosa. Escandalosa. Y al partir ese frasco de perfume, imagínate cómo quedó el lugar. Quedó inundado de ese olor. Y todo eso fue como que pasaron demasiadas cosas en tan poco tiempo. Yo creo que los discípulos quizá pensaban, o quizá Judas pensaba, que Jesús lo apoyaría porque ella estaba infringiendo algunas leyes de conducta de la época, ¿sí? Entró sin avisar, se lanza a los pies, parte un frasco. O sea, por donde lo vieras era alarmante para la época, ¿sí? Tenían que pedir permiso. Normalmente un hombre no debía tener contacto con una mujer que no fuese su esposa. Ella viene y le toca los pies de repente. Yo creo que fue un poco alarmante para todos. Entonces yo me imagino, una de las cosas que hace la religiosidad es tratar de impresionar, tratar de quedar bien.
Entonces, al hacer ella todo esto, pasan varias cosas que me parecen muy interesantes. Lo primero, que aunque Judas quizá tenía razón, esto no se trataba de razones, sino de prioridades. Amén. Creo que la comunión está por encima de la misión. Y aunque alimentar pobres hace parte de la misión de la iglesia, jamás va a sustituir la comunión de la iglesia con Cristo. Y Jesucristo lo estableció rompiendo toda cultura, rompiendo todo pensamiento. Jesús esperaba que dijera: ¿qué estás haciendo? Porque me toca, no sé. Judas esperaba que Jesús dijera eso y no, realmente no sucede. De hecho, la defiende. Y ahí entra la gracia. La gracia es aquello que Dios hace, es ese regalo inmerecido, porque culturalmente ella merecía el castigo, pero la gracia la honró. No solo la honró, mira los niveles de honra a los que llegan. Y esto a mí me voló la cabeza, que los niveles de honra es que Jesús casi que la inmortalizó en la historia. Dijo: en todo lugar. O sea, ¿cómo nos hubiese encantado, o quizá le hubiese encantado a Judas, que era: Judas, punto positivo para ti. De verdad. Punto extra, como a en el partir colegio. de ahora, todo el mundo sigan el ejemplo de Judas. No. A partir de ahora, donde se predique este evangelio, se hablará de ello. Tremendo, ¿no? No solo eso, que la gracia, es que hay una diferencia entre la misericordia y la gracia. Por eso, para mí, la gracia está en el punto, en la cúspide. Porque la misericordia es evitarte el castigo, pero la gracia es premiarte. Tengo que hacer un paréntesis para que se entienda el asunto, ¿no? Sí. Es como si de repente, Dios te libre, ¿no? Pero un día vas caminando y un ladrón te quita tu celular, pero más adelante la policía lo agarra, ¿cierto? Entonces, tú vas ahí y dices: si quieres aplicar misericordia, dice: ok, no lo metan preso. Pero si quieres aplicar gracia, le dices: te regalo el celular. La diferencia entre la misericordia y la gracia es que la misericordia te evita el castigo, pero la gracia te premia. Imagínate lo que hizo Jesús. No solamente nos perdonó, nos evitó el castigo por el pecado, sino que nos hizo entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, Jesús no solamente le evitó el castigo a la mujer, sino que la premió. Y ahí entra la gracia. La misericordia quedó hasta donde Jesús dijo: ok, déjenla. Ahí llegó la misericordia. Pero la gracia entró aquí. Cuando Jesús le dice: en todo lugar donde se predique este evangelio, se hablará de ella. No se dijo eso de ninguno de los discípulos. El otro lugar donde entra la gracia es que Jesús le permitió ser ungido. El título del pasaje dice: Jesús es ungido. Mira, no hubo hombre más importante dicho por Jesús que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de desatar su sandalia. La mujer le ungió. Y en aquel entonces los únicos que tenían poder para ungir eran los que tenían la autoridad espiritual para ungir reyes, sacerdotes. Oh, ya. Bien. Mientras Juan el Bautista, siendo el mayor de los profetas, dijo: no soy digno de desatar las sandalias, Jesús dijo: no solo se va a predicar el evangelio de esta mujer en todo lugar donde se predique el evangelio, sino que dejen la que me está ungiendo. Nadie ungió a Jesús. Wow, una mujer. Tremendo es. Ahora, gracia sobre gracia. O sea, ahora que traemos a colación a Juan el Bautista, o sea, Juan el Bautista era reconocido hasta por los líderes religiosos como un enviado de Dios, un profeta, un líder, también dentro de lo que era la comunidad judía. Y, o sea, tenía su posición, su reconocimiento. Pero esta mujer, ¿de dónde salió? De la nada. Y Jesús vino y la entronó y la inmortalizó en la historia. Tremendo. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. La gracia se opone a la religiosidad y te honra en medio de aquellos que creen que todo es por obras. Amén. Aquí no es, ¿cómo es que está nuestro refrán? ¿Se acuerdan afuera? ¿Se acuerdan? Esto es por
Aquí nadie merece nada. Nosotros en la iglesia, se dio cuenta, en la iglesia tenemos ahí el refrán, una frase de justo en la entrada al lobby. Aquí esto es por gracia, aquí nadie merece nada. Justamente nuestra iglesia, le hemos puesto el nombre Gracia, creo con ese sentir de que la gracia de Dios se entienda en realidad lo que es. Y lo podemos ver en este pasaje de la mujer que aparece y que la inmortaliza Jesús, que se debe hablar de ella en donde quiera que se vaya a predicar de pronto el evangelio, donde se hable de Jesús. De pronto Jesús invita a que hablemos de ella, de cómo esta mujer de la nada aparece, de la nada sale. O sea, lo que me impresiona de esto es que esa mujer sale de la nada, quizás con no un buen proceder, como quizás no sabemos dónde habrá venido, pero o sea, lo que llama la atención es que sale de la nada. Y a veces, en muchas ocasiones, hay personas queriendo alcanzarlo todo, pero y alcanzarlo todo, quieren ponerse en posiciones, quieren ponerse en lugares, quiere esto y quiere lo otro, cuando la realidad es que creo yo que nuestro sentir como creyente es esa humillación que nos lleve a hacer nada para que de esa nada, esa gracia exalte. Porque lo que hizo la gracia en la mujer fue exaltarle, inmortalizarle. No, esa palabra ya se me quedó grabada, inmortalizada. Esa mujer quedó inmortalizada. También pensaba en otra mujer, aquella mujer que fue encontrada en adulterio, ¿no? Que vinieron los típicos, digámosle como le decimos acá, ¿no? Los típicos viejos sapos, que fueron a coger a la mujer. Dice que la cogieron en adulterio, la traen a Jesús y ya estaban con la piedra en las manos para apedrearla según la ley de Moisés. Y Jesús, siendo Jesús, dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O sea, esto que de pronto lo traigo otra vez acá a mesa porque, o sea, quizás son dos escenas diferentes, ¿no? Dos mujeres distintas, pero la gracia se manifiesta igual en ambas. Ahora, ¿cómo podemos ver la gracia en esta escena de la mujer en la cual estaba a punto de ser apedreada? Mira, pastor, hay un dato curioso aquí que no lo puedo afirmar, pero sí se dice que hay una probabilidad de que ambas sean la misma mujer. En la historia dice que hay una probabilidad, y de hecho no baja, más o menos alta. Algunos coinciden, historiadores y estudiosos de la Biblia, dicen que hay una probabilidad, justamente lo que estás diciendo, de que la misma mujer que rompió el frasco fue la que Jesús libró de ser apedreada. Entonces comenzarás tú de pronto a darte cuenta que cuando la gracia llega a tu vida, la gracia no te estanca, te catapulta. Porque hay gente que cree que la gracia es la excusa para hacer lo malo sin ser juzgados. Pero realmente la gracia es la catapulta para comenzar a hacer lo bueno y ser recordados en la historia por lo bueno que sí hiciste. Tremendo. Ese dato está bueno, ¿eh? Sí se lo aprendieron, ¿no? Sí. Vamos a estudiarlo, vamos a averiguar. Bien, mi pastor, la gracia realmente de pronto podemos llegar a entenderla como contracultura, tanto en el mundo como dentro de la iglesia. En el mundo es contracultural la gracia. Eso lo entendemos porque Jesús mismo caminaba demostrando esa gracia. Ahora dentro de la iglesia, ¿cómo podemos ver esa gracia dentro de la iglesia? Siendo contra la cultura que la iglesia ha ido estableciendo. De hecho, me gusta mucho la palabra que estás usando, contracultura, porque justamente todo lo que sucede dentro de los planes de Dios va en contra de la lógica. Hablar contracultura básicamente es ir en contra de lo que la gente ve común y normal. Entonces, es lo que yo llamo las paradojas
del reino. En el reino te enseñan cosas que son opuestas. Por ejemplo, si quieres ser el mayor, sé el que sirve a todos. Si quieres recibir, tienes que dar primero. Y no parece lógico, ¿no? No parece lógico, porque son como cosas que solamente dentro del reino de los cielos, dentro de seguir los principios, es que se aplican y ves los resultados. Porque para la sociedad son pérdidas, porque la cultura de hecho sigue cosas, pensamientos, pero todo en Dios a veces es diferente. Por ejemplo, cualquier persona no, incluso Judas, o sea, cualquier persona pensaría como Judas pensó, siendo muy honestos y por sentido común. ¿Cómo vas a desperdiciar? Eso fue la palabra que él usó. Sí. ¡Qué desperdicio! Y aquí entra otra cosa importante acerca de la gracia, que va contra cultura, que lo que para todo el mundo es un desperdicio, para aquellos que estamos creyendo principios de Dios, es ganancia, es multiplicación, es bendición. Y siempre suele pasar que al principio, cuando vayas en tu caminar con Dios, la gente tiende a opinar que lo que haces es desperdicio, que si sirves estás desperdiciando tu tiempo, que si tratas de guardarte, un joven que se guarda para Dios está desperdiciando su juventud, porque la cultura te lleva a un pensamiento de que pierdes, pero en el reino de los cielos ganas, siempre ganas. Entonces, para la gente, ella perdió, para Jesús ganó, porque la posicionó en un lugar más alto que todos los que estaban allí sentados. Amén. Escucharon los solteros, escucharon. Los solteros más de 30 años, escucharon. Sí. No están perdiendo el tiempo. No están perdiendo No el tiempo. están perdiendo el tiempo. El problema es que se tiende a pensar que se pierde el tiempo, sobre todo cuando estás esperando mucho tiempo. La espera te hace creer que perdiste. Y el mejor ejemplo de ese es cuando Jesús contó la parábola del dueño de la viña, que le dice que vino un día un dueño y vino a contratar gente a las 6 de la mañana, le dijo vayan y trabajen, les pagaré un denario, luego a las 9, luego al mediodía, pero resumiéndole la historia, a las 5 de la tarde no es que iba a contratar, iba caminando. Y le preguntó a un par de personas qué hacen ahí sin hacer nada. Digo, no, es que nadie nos ha contratado. Dice ellos. Digo, bueno, vayan y trabajen. Yo les pagaré lo justo, pero faltaba una hora. El día laboral se acababa a las 6 de la tarde. Ellos van y trabajan una hora y luego comienzan a pagarles y les dice al encargado de pagar, págales primero al último que contraté. Resumiendo la historia, le dio un denario, lo mismo que le prometió el de las 6. Y a todos les dio un denario. Ellos, porque ahí viene de nuevo la religiosidad. Y la Biblia está llena de gracia sobre gracia. Jesús era gracia sobre gracia. Ellos dijeron, pero ¿cómo le vas a dar a él un denario que trabajó una hora y a mí un denario? Jesús dice, no, porque yo acordé contigo eso. ¿Y qué pasa? Lo que para la gente es justo, dentro de la perspectiva de la gracia, eso no es válido. La gente siempre va a ir señalando eso. Ahora escucha esto, que esto te va a gustar más todavía. Jesús dice, porque los últimos serán primero. Pero ustedes se han preguntado por qué Jesús contó esa historia. Jesús cuenta esa historia, pastor. La cuenta por una pregunta de Pedro. Si tú te vas un capítulo anterior en la Biblia, Pedro preguntó. Y preguntó porque Jesús había tenido una conversación con un joven rico que no había dado nada. Que Jesús le dijo, dale a los pobres, haz esto, lo otro. Y él se fue triste porque decidió por sus riquezas. Y Pedro dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué recibiremos? Y Jesús cuenta la parábola. Pastor, Jesús cuenta la parábola porque Pedro se sentía como el de las 5 de la tarde. Mientras un joven rico se hacía más rico, él sentía que no había recibido nada por seguir a Jesús. Y el mensaje de Jesús fue este: se te pagará primero. Se te pagará primero. Wow. No es tiempo perdido para ti. Amén. No estás
Mientras esperas, no estás perdiendo el tiempo. Mientras estás contra cultura, no estás perdiendo el tiempo. Se te pagará primero. Amén. Y ¿sabe? No solo se le pagó primero, se le pagó lo mismo que a los que trabajaron mucho tiempo. Uh-huh. ¿Qué pasa con la gente que decide honrar a Dios esperando? Contra cultura. Uh-huh. Cuando venga la gracia, los religiosos no lo van a entender. Entonces sí vale la pena esperar. Amén. Sí vale la pena creer, vale la pena creer. Amén. Que la gracia vendrá sobre ti y te recompensará, como hizo con la mujer, Uh-huh. como hizo con el que esperó hasta las 5 de la tarde. Lo que pasa es que no todo el mundo espera. La espera desespera. El latino sudamericano le cuesta esperar, ¿no? Le cuesta esperar. Creo que por ahí Dios nos va desafiando con la gracia también, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aplicar, pastor, la gracia, ya nosotros siendo seguidores de Cristo? ¿Cómo podemos aplicar la gracia no solamente en la iglesia, sino en nuestros trabajos, en nuestra familia? Ya hemos venido viendo cómo Jesús la manifestaba en medio de estas mujeres y de estos hombres que de pronto, contando con la parábola, también vemos que hay gracia. ¿Cómo nosotros podemos ahora poner esa gracia en práctica? Nosotros ahora, listo. Porque somos buenos para recibir gracia. Queremos, Señor, y somos buenos para pedirle al Señor todo. Pero creo que también el Señor nos demanda, ¿no?, a poder exponer esa gracia que ya hemos recibido hacia los demás. Ya sea en nuestro trabajo, en la iglesia mismo, o en lo que tiene que ver con nuestra propia familia. ¿Cómo podemos poner en práctica? Mira, lo difícil no es recibir gracia, lo difícil es darla. Amén. Porque recibir gracia es lo mejor que nos puede suceder. Darla es lo que cuesta. Por eso, entre más gracia damos, más como Jesús somos. Amén. ¿Cómo aplicar la gracia? Sencillo. Mirar qué puedas hacer por otros lo que Jesús hizo por ti. Jesús contando la historia de un hombre al cual se le perdonó una deuda pequeña. Uh-huh. No, una deuda grande. Una deuda grande. Y él no quiso perdonar una pequeña. Uh-huh. Eso es una enseñanza muy clara de lo que Jesús espera. La gente que le cuesta perdonar a otro es gente que se le olvidó de que fue perdonado. Yo ya quiero llorar. Amén. Y mira, por eso es que aplicar gracia es, como dice el apóstol Pablo, considerándote a ti mismo. Mira, yo siempre le digo a la gente, jamás rechaces a alguien por lo malo que te enteraste de él, porque Dios sabe peores cosas tuyas y no te rechaza. Amén. Amén, amén. La gracia puede parecer injusta muchas veces, ¿no? Justamente ya enlazándonos ahora a esto, ¿en qué sentido podríamos nosotros dar una idea de que la gracia puede parecer injusta, pero hay que entenderla, no lo es, no es injusta? Puede parecer ante nuestros ojos. Pongamos una escena, pastor. Usted ahí ponga, a ver, la gracia puede parecer injusta por esto, ya, pero en realidad no está siendo injusta. ¿Cómo podríamos verlo o cómo podríamos sacar algo bíblico en cuanto a que la gracia parece injusta? Mira, la gracia siempre se verá injusta cuando no incluyes el sacrificio de la cruz. La única manera de que la gracia no sea injusta es porque quedó una deuda pendiente. Uh-huh. Pero la gracia es justa cuando se pagó lo que se dio. Amén. Entonces, cuando se da algo, ¿sí?, tú dirás es inmerecido, pero realmente sí fue merecido, solamente que lo recibió otro. Uh-huh. Así es como si te hayas esforzado mucho y te mereces algo, pero tú hayas decidido cederlo a otro. Entonces no fue injusto porque alguien sí pagó. Yo creo que Jesús es la evidencia de la justicia de la gracia, porque aunque desde la perspectiva humana no fue tan justo porque recibimos lo que no merecíamos, uh-huh, pero alguien sí lo merecía
y nos lo regaló, que fue Jesús. Nunca podremos ver justa la gracia a menos que la veamos a través de Jesús. Y el que ve la gracia injusta es porque está descarrilado 100,000 veces. Y no ha entendido la cruz. No ha entendido la cruz. No ha entendido la cruz. Creo que hablar de gracia es profundizar en muchas cosas. Y a veces la gracia nosotros la complicamos mucho. La ponemos tan compleja cuando es tan simple, tan sencilla, tan sutil, tan única, que quizás le armamos tantas cosas que por armarla tanto puede llegarse a perder esa gracia o querer demostrar o aplicar la gracia. Antes que estábamos con usted en la mañana, usted hablaba justamente de una escena que usted vivió en lo personal y decía, yo aquí quiero decirle tantas cosas, pero al final Dios viene y pone en el corazón y en su vida pedirle perdón a esta persona, ¿no? Y muchas veces para nosotros no es que no sea correcto, pero no parece lo más justo ir y decir, no, pero si yo tengo la razón, ¿sí? Y a veces luchamos con esos pensamientos pero es que no está bien, esa persona no está bien, sé que yo tengo la razón, sé que yo no me he equivocado, sé que estoy haciendo las cosas bien, pero esa persona la ha hecho así, ha hecho un desastre, es un desorden total. Pero ¿por qué soy yo el que tengo que ir y humillarme para pedir perdón cuando esa persona es la que debería a mí venir y pedirme perdón? Y aquí hago una comparación con lo que uno de los discípulos del Señor se le acercó en algún momento, ¿no? Quizás con esa misma pregunta diciéndole, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? Y viene Jesús, le dice, bueno, 70 veces 7 tienes que perdonar. Y quizás como iglesia o como creyentes siempre hemos escuchado que ese 70 veces 7 nos lleva al simbolismo de para siempre, o que siempre debe ser así, no un número exacto al multiplicar estos 70 veces 7. Pero llevándonos ahora a entender, quizás podemos decir que ese 70 veces 7 es quizás entender la cruz en sí. O sea, tú quieres perdonar a alguien, entonces demuestra gracia. Ya te di gracia a ti, ahora tú da gracias a los demás. ¿Qué podemos decirle a esas personas que están luchando con eso dentro de su corazón de pedirle perdón a alguien que en realidad no se lo merecen? Pero aquí viene el paso a esto. Tampoco nos merecíamos nada, pero por gracia somos salvos, por medio de la fe, porque eso no es don de nosotros, eso es don de Dios. ¿Qué le podemos decir a esas personas, pastor, para ya ir terminando, que están luchando en su corazón, en sus pensamientos, con esas personas que están allí? ¿Qué les podemos decir sobre la gracia ahí? Yo creo que lograr otorgar el perdón a alguien que no lo merece es ser como Jesús. Yo siempre he dicho que el que perdona y pide perdón no precisamente es el que tiene la culpa, sino el más espiritual. Creo que eso te posiciona, ¿sí? Te posiciona en ser más como Jesús. Y no solo eso, no, te libera. El perdón te libera, Amén. Quita cargas, te sana. De hecho, se han hecho hasta estudios científicos acerca de lo que puede ocasionar el genuino perdón en la vida de una persona. Te quita cargas, porque no perdonar a alguien es como tomarse un veneno y esperar que se muera el otro. Uh-huh. No tiene sentido. En cambio, tú perdonas, no solamente quitas esa carga, sino que te sanas también. Sanar tiene que ver con el perdón. Así es. Pastor, con esta cerramos. Ya quiero llorar. Con esta cerramos, pastor. Ciertamente la gracia puede incomodar a las personas que llevan años caminando en el Evangelio, a las personas que llevan
mucho tiempo caminando, incluso diciendo que conocen al Señor y que quizás hasta propios pastores y líderes. ¿La gracia puede incomodarlos? Desde una perspectiva humana, sí, porque las personas están acostumbrados a que a la gente les cueste lo que a ellos les costó. Pero eso se ve así cuando no amas. Porque te aseguro que un padre no piensa así de su hijo. Así es. No quieres que tu hijo le toque lo difícil que te tocó, porque con tu hijo aplicas gracia. Así es. Entonces yo creo que alguien que realmente ama el llamado y ama a las personas se va a alegrar de los triunfos de otros, porque Amén. de eso se trata. Amén. Y cuando solo estás cuidando un puesto, la gracia siempre será incómoda. Amén. Bueno, nos despedimos, chao, adiós, gracias. Queremos seguir hablando de este tema. Creo yo que, como lo dije en un principio, es algo súper profundo. Pero tenemos que cerrar porque tampoco es que vamos a hacer un stream de largo, un en vivo, y necesitamos ya ir cerrando. Creo que hablar de gracia ha sido algo edificante en este tiempo, Pastor. Gracias por su vida. Gracias por permitirnos conocerle. Creo que eso también demuestra la gracia que Dios ha tenido con nosotros para poder conectar nuestros caminos en este mundo y en este lindo tema del Evangelio y de la palabra del Señor. Y al hablar de gracia, hablamos en el sentido de que es algo que nosotros no podemos pedirla porque la queremos exigir. Más bien la gracia es algo que se nos da aunque no la merecemos, ¿no? Es como ese padre, como hablamos ahora, que quizás le da algo a un hijo a pesar de que no se lo merezca. Quizás se portó rebelde, se portó mal, no quiso hacer caso, pero el corazón del padre vio un caramelo, un chupete, un juguete y se lo llevó. No se lo merecía, pero se lo dio. Esa gracia que Dios nos da, creo que nos lleva a varias cosas. A incomodarnos. Creo que la gracia sí debe incomodarnos. No solamente es decir, ¿sabes qué? No, la gracia es esto, entenderlo como una teoría, sino que la gracia es que nos lleva a desafiarlo en la práctica. Tanto pastores, líderes, personas que recién están caminando, conociendo al Señor, la gracia nos va a desafiar. La gracia de Dios la hemos recibido, la recibiremos, pero nos va a desafiar. Y en la medida que nos irá desafiando poco a poco, creo que iremos creciendo también con el Señor. Entonces, a donde quiero llegar es que la gracia sí nos incomoda, sí nos desafía, pero la gracia también nos lleva a crecer. Y para bien, no para mal. La gracia nos lleva a crecer y con la intención de poder dar gracia a los demás. Por eso la Escritura nos enseña a nosotros que hay que dar de gracia. Creo yo que no podemos quitar esas palabras de la Escritura, que damos de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Entonces, cuando la Escritura nos enseña que hay que dar de gracia de lo que por gracia hemos recibido, entonces nos demuestra que la gracia no solamente es pedirla, es decir, yo tengo gracia o Dios me ha dado gracia, o Señor, necesito esto, o he venido así, Señor, yo sé que tú tienes gracias para conmigo, sino que también aplicarla a nosotros ahora hacia los demás. Como antes hablábamos justamente en la mañana también, no era hacia arriba, ¿no? Pecar hacia arriba. No hay que pecar hacia arriba, sino pecar hacia abajo. La gente no lo va a entender. Ya después lo estaremos explicando, ¿no? Algunos se nos reseteó el Windows cuando escuchamos eso. No, pecar hacia abajo, ¿no? Pero ya con la explicación estuvo, pero fenomenal. Y creo que eso de dar de gracia, que lo de gracia hemos recibido, viene del mismo sentido. De lo que de gracia hemos recibido de parte de las personas que están arriba de nosotros, pastores, líderes y sobre todo nuestro Dios. Eso que hemos recibido, pues, poder dárselo a los demás. Esto ha sido nuestro primer episodio, Pastor, la gracia que incomoda. Este es nuestro primer tema que también lo estamos tratando con el nombre del podcast, la gracia que incomoda. Y
Ha sido muy, muy bueno, muy edificante tenerlo acá, mi pastor. Gracias. Creo que hablar de gracia con usted nos ha abierto un poco más entendimiento de lo que quizás teníamos por ahí, algo de conocimiento, pero que nos lleva ahora más allá y más allá. Pastor, gracias por estar acá. Nuestro primer episodio, el pastor Edinson nos acompaña desde Guayaquil. El ministerio es MSI, algo así creo que es. Sí, Ministerio Salem. Nomás me recuerdo las siglas, MSI. Sí. Porque el nombre, ¿cómo es que es? Ministerio Salem Internacional. Ministerio Salem. Pero todos le decimos MSI. MSI, entonces no estoy mal, MSI. En Guayaquil están ubicados en Coronel y Calicuchima, en la ciudad de Guayaquil. Coronel y Calicuchima, en la ciudad de Guayaquil. Así que cuando usted vaya por Guayaquil, ya sabe a dónde puede acercarse. Si viene de otro lado, si va a radicar por allá, pues tenemos acá a nuestro querido Pastor Edinson. Y Pastor, para despedirnos acá con las personas que nos están viendo, unas palabras finales. Oh, agradecido con Dios, me lo disfruté mucho, la verdad. Una bendición. El pastor, estamos en Manabí, quizá hay gente que vaya a ver primero y esto es de dónde son, a decir, estamos en Manabí, estamos en Ecuador, él es de Guayaquil, no es de Guayaquil, es de Colombia, radicando en Guayaquil, pero le hemos hecho probar las comidas típicas. Buenísima. La tonga, el encebollado, que el encebollado es manaba, no es guayaco, es manaba. Ahí me voy a meter en problemas, pero bueno, ¿qué tal la comida manabita? Excelente. De verdad, todo muy, muy, muy delicioso. Aquí se cocina bastante bien. A Axel le hicimos probar las tongas. Axel, Sí, no, puede ser que sea otro nombre, me equivoco. Axel le salió en la tonga, pero fue una presa que ese hueso, cuando ya estaba el hueso, parecía dinosaurio. ¿Y esto qué es? Y se me han puesto una avestruz. Entonces, en Manabí se come bien y se come a lo grande. Yo creo que por eso fue la presa que le salió acá a Axel. Eso, mi pastor, ¿cómo se ha sentido de Manabí? Bendecido y sobre todo bendecido de conocerles también. De verdad que Dios hace cosas hermosas y dentro de eso ha sido conocer la iglesia, ustedes, pastores, una bendición. De verdad que me siento en familia. Qué bien, mi pastor. Yo creo que venir a Puerto Viejo, necesitan también venir a la iglesia Su Gracia y se sentirán en casa. Bien. Querida familia, muchas gracias. Eso ha sido todo en este primer episodio, La Gracia que Incomoda. Así que festejamos todos, la cuenta 1, 2, 3. Familia, si te ha gustado nuestro contenido, puedes darle like, suscríbete, compártelo con aquella persona que quizás sabe que lo necesita. Y nos vemos en un próximo episodio.